Me escucho bien, ¿verdad? Si no me llegara a escuchar en algún momento, me avisan, por favor. Y estas clases, bueno, estas sesiones son para ir también ir resolviendo dudas que vayan teniendo, ya sea el curso de lo que vamos viendo. Esta primera sesión es sobre el cálculo manual de pensión. ¿En qué se basa lo que es el cálculo? Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a explicar por ahí ya por el grupo de WhatsApp, se les mandó el archivo de Excel, con el que ustedes también pueden trabajar, hacer ejercicios y para que vayan practicando, ¿sí? También que lo tengan ahí a la mano de los prospectos que ustedes puedan tener, pues Disculpa, pueden ir practicando. Adelante. ¿Sí? ¿Quién? perdón, lo que pasa es que yo me acabo apenas de registrar y probablemente pues cuando lo mandaron todavía no estaba integrada. Gracias. Ahorita lo volvemos a enviar, ahorita en el transcurso, a ver si me ayudan alguno de mis compañeros o al final yo lo reenvío. ¿Va? Gracias. Muy bien. Entonces, les comentaba que, pues bueno, es para ir resolviendo dudas. Ahorita que inicie la explicación, si alguien tiene alguna duda, me ayuda levantando la mano de aquí de la opción que tenemos aquí en Meet, para yo darles la palabra en cuanto tenga la oportunidad, ¿va? Para también hacerlo con un poquito de orden. Por si hay alguien que tenga ahí hay tres personas que tengan la duda, ya lo vamos haciendo en orden. Y veo que ya reenviaron el archivo, para los que entraron después, lo tienen ahí a la mano. Muy bien, les voy a compartir pantalla y me dicen por favor si lo ven. Ya se está compartiendo. Sí, Muy bien, ya se ve. perfecto. Muy bien. Este es el archivo Excel que les mandamos. Esto es con lo que vamos a trabajar. El Excel trae varias pestañitas. Trae el del salario promedio, cómo calcular el salario promedio de los últimos 5 años, que es con el que se calcula la pensión, bueno, las últimas 250 semanas. Trae una pestañita de cálculo de pensión que ya trae integradas fórmulas para ya en su momento ustedes lo puedan hacer rápido. Trae esta, que es la que usamos para el tema del curso, bueno, de las sesiones, para ir haciendo los ejercicios, ¿sí? Es el llenado. Estas hojas también, por ejemplo, si ustedes tienen algún prospecto, alguna asesoría, y esta la pueden imprimir y hasta lo pueden hacer en el momento a mano al cliente, ¿sí? Entonces, son las opciones que trae. Trae también la pestañita de la modalidad 40, costos y demás. La tabla del artículo 167, que ahorita vamos a entrar en estos temas, y la tabla del artículo 171 en cuanto a los porcentajes de la pensión dependiendo de la edad, ¿sí? Entonces, como les comentaba, es una tabla que viene por pasos, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer paso a paso para poder llegar a determinar la pensión del monto mensual, ¿correcto? Viene aquí las fórmulas que tienes que ir haciendo dependiendo de los datos que te van pidiendo en la fórmula que hay que ir haciendo. Viene pues bastante explicado para que lo puedan hacer fácilmente, ¿sí? Muy bien. Nos vamos a ir a lo que nos indica en qué se basa este tema del cálculo manual. Aquí viene artículo 167 y aquí está. Muy bien. Esta es la ley del IMSS, esta es la ley del Seguro Social y esto es lo que nos habla el artículo número 167. Esto es sobre la cuantía de las pensiones, ¿sí? Este artículo habla que las pensiones
anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización. Esto es el IMSS a partir de después de 500 semanas, o sea, el ticket de entrada, por decirlo de alguna manera, para los trabajadores son 500 semanas. De ahí, cada 52 semanas o cada año excedente que traiga nuestro cliente es un cálculo adicional que se le va a ir integrando al cálculo de la pensión. Y por eso es esta tablita también. Esta es de la cuantía básica de incrementos conforme a la siguiente tabla. Dependiendo a qué grupo salarial pertenezca el cliente, es el porcentaje que le va a corresponder sobre cuantía básica y sobre los incrementos anuales. También ahorita vamos a ver cómo se calcula el grupo salarial de cada trabajador, ¿sí? Entonces, dependiendo del grupo salarial, es el porcentaje el que se le va a asignar para usarlo para el cálculo manual. Sí, esta tablita es la que viene también aquí aquí, es esta misma tablita. Lo pusimos ahí todo a la mano, pues obviamente para no estar brincando de hojas y demás, poderlo encontrar fácilmente. Y también vamos a utilizar dentro de este mismo artículo, hablamos de los incrementos anuales. Esta parte de aquí, que nos habla que el derecho al incremento anual se adquiere por cada 52 semanas más de cotización, lo que les comentaba hace un momento, por cada 52 semanas o un año, que es cada año trae 52 semanas, se le va a considerar un incremento anual. Aquí habla de tenemos 2 puntos que en realidad tendrían que ser 3, ¿sí? Pero como tal la ley no viene uno de estos puntos, pero ahorita se los comento. El inciso A nos indica que con 13 a 26 semanas reconocidas se tiene derecho al 50% del incremento anual, y el inciso B, con más de 26 semanas reconocidas se tiene al 100% del incremento, ¿sí? Aquí lo único que faltaría es que cuando la persona trae de 0 a 12 semanas en uno de los puntos en los que hacemos el cálculo manual, no le corresponde ningún incremento adicional, ¿sí? Entonces, no lo explica aquí la ley, pero en la práctica, pues así se hace, ¿correcto? Entonces, vamos a entrar al tema del ejemplo que vamos a hacer el día de hoy, y ya ahorita lo que les estoy comentando, pues les va a ir haciendo sentido. Igual lo volvemos a retomar sobre la ley para que quede un poco más claro, ¿sí? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Este es el ejemplo que vamos a tomar el día de hoy. Esta es una pensión de uno de nuestros clientes, ¿sí? Donde el IMSS le reconoció al 28 de febrero del 2025 que fue su proceso de la pensión. Le reconoció 1,688 semanas y un salario promedio de las últimas 250 semanas por 1,328.28. Ese fue su salario promedio, ¿correcto? Esta persona nació el 20 de marzo de 1963, o sea que al momento de la baja, ¿sí? Que es que hasta cuando se da de baja la persona, hasta ahí llega el tema de la edad para saber qué porcentaje le van a contemplar. En este caso, 20 de marzo de 1963, para el IMSS se le contempla el 85% en cuanto a porcentaje para la pensión, ¿correcto? ¿Cómo se calcula este salario promedio? Bueno, aquí yo ya lo tenía, nos basamos, estas son las semanas del trabajador,
y yo ya me había adelantado un poquito en esta parte, porque si se fijan, es algo extenso lo que hay que ir poniendo, pero se los voy a explicar cómo es que hay que llenarlo. De su reporte de semanas cotizadas, ¿sí? Vamos pasando tanto fecha de alta como fecha de baja y el salario que estuvo registrado ese trabajador en ese lapso de tiempo entre la fecha de alta contra la fecha de baja, o modificación de salario también. En algunos puntos, por ejemplo, aquí trae una modificación de salario, ¿sí? Que sería como la fecha de alta contra la fecha de baja. Entonces, tenemos que ir, aquí vaciamos, por ejemplo, esta persona hizo modalidad 40, del 1 de agosto del 2023 al 28 de febrero del 2025, todo ese periodo tuvo el mismo salario. Entonces, como tal, vamos a pasar esa información del 1 de agosto del 2023 al 28 de febrero. Aquí se anotan las fechas y se pone el salario que cotizó durante todo ese periodo, ¿correcto? Y aquí ya nos va a ir sumando los días y el total de sueldo en ese periodo. Me parece que alguien levantó la mano. Margarita, sí. Adelante. Bien, gracias. Solamente el reporte tiene que ser detallado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se lo pedimos al cliente, te lo entrega como en extracto y no se puede visualizar más que la alta y baja y no se ve el detalle de los movimientos en caso de que haya habido incrementos o decrementos o algo. Bueno, incrementos, ¿verdad? Así. Sí, así es. Bueno, decrementos, si son comisiones también puede bajar, entonces a eso me refiero. Y otra pregunta, ¿hay manera de que nosotros pudiésemos como asesores evitarle al cliente el que si no tiene correos, si batalla, para que haya alguna manera que nosotros como asesores podamos obtener este detallado de semanas de cotización en alguna aplicación para evitarle eso, pues y que sea mucho más rápido para nosotros el reporte? Gracias. Ok, sí, el reporte de semanas siempre tiene que ser detallado, ¿sí? Ahorita justamente vamos a entrar a esta parte porque esta persona trae en una de las empresas que es Comisión Federal, si se fijan, trae modificación de salario cada 2 meses. Y así lo hacen muchas empresas. Por ejemplo, aquí trae un salario de 1,185 y luego antes traía uno de 1,235 y luego antes 1,326. Cada bimestre le hacían la modificación de salario, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Entonces sí es importante que sea detallado, porque si no fuera detallado, aquí saldría nada más alta, baja y el último salario registrado, pero no nos saldría todos estos movimientos, ¿sí? Que claro que son importantes porque hasta en algunos casos, no en todos, para el cálculo del salario promedio, pues sí hay que considerar, yo consideré, por ejemplo, como hasta esta fecha más o menos, que es donde de aquí hacia arriba se completan las 250 semanas. Por eso sí es importante que sea detallado. Entonces, si hay una aplicación, de hecho nosotros tenemos una plataforma que primero empezábamos a usar como para el tema aquí de la empresa, y ya después se puso ahí a la orden pues de los asesores, que se llama Mi Retiro Online. Ahí pueden hacer la descarga de semanas y hay muchas herramientas que pueden utilizar. Si quieren saber como más extensa la información, mi compañero Iván Mendoza, que está en el grupo de WhatsApp, ahí en el grupo lo pueden buscar y le pueden escribir a él para que les pueda dar más detalles sobre esta plataforma, todas las herramientas que pueden utilizar, cómo es el costo, qué es lo que pueden utilizar, qué no, qué incluye y demás, ¿sí? Con él hay que ver esa información para que les pueda dar una explicación más detallada sobre esto, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, el cliente no tenga acceso o no les pueda conseguir las semanas cotizadas, ¿correcto? Berta,
habían levantado creo que 2 personas la mano. Berta. Sí, Mariscal. buenas tardes a todos. Sí, mi pregunta va relacionada con lo que acaba de comentar, licenciado. Si hay algún tope o el IMSS nada más actualizó de algún rango de fechas de derechohabientes para acá, porque me han estado llegando algunos señores, algunas personas que dejaron de cotizar hace muchísimos años y la plataforma no les arroja su reporte de semanas de cotización, e incluso tampoco han podido ver su número de afiliación, no se encuentran, marca error, y me llama la atención porque es gente que me dice que dejé de cotizar hace, no sé, 20 años, Sí. 20 y tantos Sí, años. eso es normal, ¿eh? Cuando ya la persona trae más de 15 o más de 20 años, es casi seguro que no le van a aparecer su reporte de semanas. Entonces, aquí ya es donde se tiene que hacer una investigación más a fondo. Si no tiene el número de seguro social, primero ubicar el número de seguro. Después, ubicar su historial laboral. Y todo eso nosotros también les podemos ayudar en eso a ustedes, ¿sí? Si alguien trae clientes así, con los asesores con los que estuvieron en contacto para el tema del curso, les pueden preguntar ya sobre esa situación. Lo que les acabo de comentar de la plataforma de mi retiro es con mi compañero Mendoza. Él es el líder de esa plataforma, el líder de negocio de esa plataforma, y les puede orientar sobre cómo utilizarla, costos y demás que incluye y todo eso. Pero ya, por ejemplo, en cuanto a otros servicios, con el asesor con quien tuvieron el contacto de ingreso de los cursos, en privado pueden hablarlo con ellos y ya ellos les van a determinar si los dirigen con alguien o ellos mismos les pueden ayudar a resolver la situación que vayan teniendo con sus prospectos, ¿correcto? Pero sí, o sea, todo eso se puede hacer las investigaciones correspondientes, sobre todo con ese tipo de personas que ya traen mucho tiempo sin cotizar, que seguramente no traen la curva afiliada al número de seguro o está mal el registro de sus datos y hay que actualizar datos. Ya tendríamos que ver cuál es la solución, dependiendo pues de lo que veamos con cada uno de los prospectos, ¿va? Muy bien, muchas gracias. De nada. Hilda, Gabriela, adelante. Gracias. Aquí, mira, 2 preguntas. La primera es, esta planilla que tienes de Excel, ¿es para que vayamos descargando precisamente los salarios variables? O sea, tengo algunas personas que me consultan que tienen sueldos variables, tienen sueldo fijo y tienen comisiones o cosas así. Entonces, a veces sube comisiones, a veces baja. Es precisamente para eso esa plantilla. Ok, ahora, la otra pregunta es, cuando nosotros, esta plataforma que dices para la consulta de las semanas cotizadas detalladas, normalmente cuando ingresamos a la página del IMSS, te pide el correo electrónico autorizado o que lo hagas con la clave CIE, ¿no? O con la firma electrónica. Sí. En esta plataforma que tú mencionas, no vamos a tener esa restricción, o sea, porque muchas veces, digo, los consultantes pues, no tienen esa herramienta porque son adultos mayores y ya no usan correos, o si lo tuvieron, pues no saben, ¿no? Pero ese dato no vamos a tener ese freno, o sea, sí vamos a poder pasar. Sí, así es. Mira, bueno, de hecho, estos últimos 15 días, el IMSS hubo una modificación en cuanto al tema de las semanas cotizadas, que ahí agregó unas como tipo bloqueos. Entonces, para eso son las plataformas, que ahorita sí está habiendo un tema a nivel nacional para descargar las semanas, pero igual, chéquenlo con él para poder ir viendo a ver qué tan avanzado ya estamos en cuanto a las descargas, ¿sí? Porque todavía hace unos días no estaba un poco lento ese tema.
sí se estaba pudiendo hacer, pero estaba un poco lento. Pero bueno, todo eso sí hay que irlo viendo, lo que les comenté con mi compañero, y ya los demás servicios lo van viendo con las personas con las que tuvieron el primer contacto, ¿va? Ok, Andrés, muchísimas gracias. Oye, No, ¿de alguien qué? puso acá en el chat que si podemos continuar con el curso y las preguntas las ponemos al final. Estoy de acuerdo. Entonces, Está bien. Sí, de muchas hecho, gracias. les iba a comentar, ahorita para entrar de lleno al tema de ya del cálculo, si alguien tiene alguna pregunta sobre el cálculo en sí, la resolvemos y ya al final vemos algunos otros detalles, ¿va? Gracias. Ok, entonces comentábamos que, bueno, aquí es vaciar el tema de, aquí está. Ir vaciando la información del salario promedio. Por ejemplo, ya pusimos la modalidad 40 y luego vamos a poner aquí, si se fijan, aquí trae dos salarios diferentes, entonces tenemos que dividir las fechas. Aunque aquí nos marque del 1 de noviembre del 2022 al 31 de julio del 2023 con el último salario de 217.67, no tenemos que poner esta fecha tal cual porque no siempre cotizó con el mismo salario y aquí no lo indica. Tuvo del 1 de enero del 2023 al 31 de julio del 2023 el salario de 217.67, que es el que pusimos de este lado. 1 de enero, 31 de julio. Y antes de eso, cotizó en esa misma empresa del 1 de noviembre del 2022 al 1 de julio del 2023. Bueno, más bien 1 de noviembre del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Sí, porque se tiene que poner la fecha de un día antes de cuando empezó la modificación de salario y aquí lo agregamos de esta manera. 1 de noviembre al 31 de julio, que es un día antes de cuando se hizo la modificación de salario, que quiere decir que dentro de este periodo, del 1 de noviembre al 31 de diciembre, cotizó con este salario de 180.68. ¿Sí? Y aquí pasa lo mismo. Del 1 de noviembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019 cotizó con 100 pesos y del 1 de enero del 2019 al 10 de julio del 2019 cotizó con 107. Y tal cual los pasamos así. Dividimos las fechas y ponemos los salarios. Y igual, acá, en esta de comisión. Aquí, por ejemplo, 1 de junio del 2012 al 5 de junio del 2012, 1185.74. Y luego, 1 de mayo del 2012 al 31 de mayo, que es un día antes de la fecha en que se modificó el salario, con 1235. Y así tienen que ir yéndose fecha por fecha, modificación de salario o bajas, para poner cada uno de los salarios registrados. Aquí lo hicimos. Bueno, aquí lo hice. Prácticamente cada 2 meses se le cambiaba el salario y lo vas poniendo. Aquí 1 de julio al 31 de agosto, porque aquí en el 1 de septiembre del 2011 se hizo la modificación de salario. Y así se van hasta completar las 250 semanas o 1750 días, que es lo mismo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si ustedes llegaran a poner, no sé, lo están llenando y ponen 1 de agosto, ya me pasé, entonces lo tengo que ajustar a los 1750 días, entonces aquí ya nada más buscamos la fecha en la que tenemos el resultado exacto y nos da que el salario es un salario de 1,326.98. Ojo, aquí sí es importante comentarles que esta plantilla en el salario promedio tal cual no da con exactitud el salario promedio que el Seguro Social les contempla. Si se fijan, aquí da 1,326 puntos, pero es para tener una idea y un acercamiento casi exacto en cuanto al salario promedio, porque para ahorita que hagamos el tema de la pensión, como ya tenemos los datos que el Seguro Social le está tomando en cuenta, pues sí nos va a salir exacto. Pero aquí, por ejemplo, 1,326.98 y
el IMSS le estaba tomando 1,328.28. Aquí son como unos 50 de diferencia. O sea, si se fijan es casi exacto, pero esto es para tener un acercamiento y que ustedes sepan cómo poder sacar un salario promedio de una persona, ¿sí? Va a haber otros más fáciles porque a lo mejor cotizaron en la misma empresa siempre el mismo salario o se lo cambiaban cada año nada más y no cada 2 meses, o a lo mejor cotizó más tiempo en modalidad 40 siempre con el mismo salario y ya lo demás con otro salario, o va a haber otros más complicados, pero bueno, aquí el chiste es que tuvieran la plantilla para tener una noción y un acercamiento de con qué salario se les va a hacer el cálculo de la pensión a nuestro cliente, y con ese mismo salario es con el que vamos a poder hacer lo del cálculo. Pero como les decía, aquí ya tenemos el salario porque ya tenemos la resolución. Pero esto es por si llegan a hacer por ahí algún cálculo sin tener obviamente la resolución, que quieran ver cuánto le tocaría a su prospecto, pues lo pueden hacer de esa manera. Vamos a ir ya llenando la información. Nos pide primero salario promedio de las últimas 250 semanas, 1,328.28. 1,328,28, y aquí nos va a pedir el valor de la UMA. El valor de la UMA que tenemos que poner es la UMA que en el año que se está haciendo el trámite de la pensión. En este caso, el trámite de la pensión se hizo, le está tomando la fecha de solicitud 2026, que es cuando sale, y la de hoy, la de este año es 117.31. Si fuera, por ejemplo, si quieren hacer un cálculo a futuro, pues nada más aquí en cuanto a la UMA, pueden sacar un valor, aumentarle a la UMA un 4%, que es lo que históricamente o en promedio aumenta lo que es la inflación, para cómo se calcula el tema de la UMA, si llegaran a hacer un cálculo a futuro. Entonces, aquí nos pide, esto es para determinar el grupo salarial. Salario promedio de las últimas 250 semanas entre el valor de la UMA, 1,328.28, y si ustedes pueden hacer el cálculo también, y si ven que me equivoco en algo, para que me lo comenten, pero se hace la división y nos da que el grupo salarial que pertenece a esta persona es al 11.32. A ese grupo salarial pertenece, y este dato lo vamos a utilizar ahorita en un momento, aquí más adelante, con base a la tabla del artículo 167. Aquí en el paso número 2, que es determinar cuantía básica, nos vuelve a pedir lo mismo, el salario promedio de las últimas 250 semanas, 1,328.28, por los días del año, 365. Va a haber datos que siempre van a ser los mismos, como por ejemplo, 365. Entonces, a 1,328.28 por 365, el monto anual de cotización es 484,822.20. Y a esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la cuantía básica. Aquí es donde entra el grupo salarial. Grupo salarial 11.32, nos vamos a la tabla y tenemos que ver en qué rango entra. Si se fijan, aquí va del 1.01 al 1.25, o del 4.01 al 4.25, del 5.01 al 5.25, pues bueno, aquí llega un límite. Del 6.01 en adelante, siempre va a tener el mismo porcentaje de cuantía básica y de incremento anual, ¿sí? Entonces, quedó en 11.32, arriba del 6.01, que es el último rango. Entonces, en automático, su porcentaje de cuantía básica va a ser del 13%, ¿sí? Aquí, 13%. Y al monto anual de cotización lo multiplicamos por el 13%. Nos da como resultado un importe anual de la cuantía de 63,026.88. Y aquí le vamos a agregar lo que es el factor de actualización, o lo que mejor muchos conocen. ¿Alguien levantó la mano?
Sí, yo, perdón, es que a mí me da el 63,026,89. Ah, ok. Bueno, cuando son así como esas centavos, ¿sí? No, no pasa nada, ¿sí? Lo podemos manejar así. Gracias. Ya cuando a lo mejor si hubiera sido, no sé, otro resultado que nada que ver, eh, ahí sí ya nos va a afectar en el monto final. Ivonne, adelante. La tabla del grupo salarial está en esta Excel. Sí, es el que hice tabla artículo 167. Ese está aquí. Ok. Sí, gracias. Ok, le vamos a calcular el factor de actualización o lo que muchos llaman o quizá ustedes conocen como el factor Fox. Ese factor Fox es el 11%, siempre va a ser el mismo porcentaje, el 11%, ¿sí? Entonces, a ese importe anual le vamos a calcular el factor de actualización, lo multiplicamos por el 11%, nos da 6,932.95 y nos pide sumar los últimos dos resultados, el importe anual más el factor de actualización, o sea, los 63,026.88 más los 6,932.95 y nos da como resultado 69,959,83. Y aquí ya calculamos el punto número 2, que es la cuantía básica. Ahora nos vamos a determinar el número de incrementos que va a tener esta persona. Nos pide el total de semanas, 1,688. Ponemos 1,688. Después nos pide las semanas mínimas requeridas, que como lo veíamos, son 500 semanas, lo que comentábamos que es como el ticket de entrada. Es lo que nos pide por ley el IMSS, 500 semanas mínimo, ¿sí? Y aquí nos pide hacer la operación. A esas 1,688 le restamos las 500 para saber cuántas semanas se van a utilizar para calcular los incrementos. Entonces, a esas 1,688 le quitamos las 500 y nos da 1,188 semanas para incrementos. Después nos va a pedir dividirlo, estas semanas, entre las semanas necesarias para un incremento. Lo que comentábamos, lo que nos dice la ley, que para un incremento son necesarias 52 semanas, que es las semanas que trae un año, ¿sí? Entonces, esta también va a ser siempre el mismo monto, 52 semanas necesarias para un incremento. Entonces, a las 1,188 semanas lo dividimos entre 52 y nos da como resultado 22.84, ¿sí? Hilda, adelante. Andrés, sí, solo una observación. Es que tú estás tomando el número de semanas de un resultado de pensión. Uh-huh. Entonces, creo que eso está equivocado. Deberíamos de tomar el número de semanas del reporte de semanas que nos entrega el consultante, ¿no? Lo puedes tomar, o sea, es que lo puedes tomar, digo, aquí es para que vean cómo se calcula y cómo este cálculo, si es muy o exacto o por ahí trae una diferencia muy pequeña en cuanto al resultado que nos entrega el IMSS. Es simplemente para la comparativa y esto es más que nada para saber cómo hacer el cálculo manual, pero era lo que les decía. Ustedes pueden, sí pueden tomar obviamente las semanas que trae el CISEC para poder hacer cálculos, pero esto es más que nada para un tema, digo, esta parte sí es hacerla bien clara, que esta parte es para, uno, el tema de la evaluación, saber cómo hacerlo, y que vean que la forma en que se hace, pues es prácticamente, salen resultados casi exactos en cuanto a la comparativa de una pensión contra lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero claro que ustedes pueden tomar, por ejemplo, si no supiéramos cómo el resultado de la resolución de pensión, tomamos en cuenta este salario que calculamos
y el reporte de semanas y lo vaciamos, pero al final, o sea, lo importante, tal cual, obviamente sí es importante el resultado, pero aquí, al menos en estas sesiones, lo importante es que sepan cómo hacerlo, de dónde sale cada uno de los montos y el por qué, ¿sí? Y sobre todo, para el tema de su evaluación, que lo sepan interpretar y lo sepan explicar. Ahorita eso es lo importante, ¿sí? Ya para cálculos, hasta en estos mismos pueden hacer cálculos a futuro para un tema de modalidad 40, o sea, lo pueden tomar para hacer todos los cálculos, pero obviamente, pues si no saben interpretarlo, si no saben cómo hacerlo, pues no, ni para eso les va a funcionar, ¿va? Ok, entonces, decíamos que nos quedamos aquí. El resultado del número de incrementos totales entre las 1188 semanas para incrementos, entre las semanas que se necesitan para un incremento, nos da como resultado 22.84. Número de incrementos totales, 22.84. Ahora, aquí este paso es importante porque nos pide que el monto de incrementos sea un monto cerrado y hay que redondearlo siempre a menor, siempre hacia abajo. No importa si es 22.99, 22.01, tiene que quedar número cerrado y tiene que ser redondeado hacia abajo, que en este caso sería 22, ¿sí? Ahora vamos a calcular en el inciso B por fracciones de semana. Semanas necesarias para un incremento, nos lo vuelve a pedir, son 52 semanas necesarias para un incremento, por el número de incrementos completos, que es el que sacamos aquí arriba, este resultado, por 22. 52 por 22 nos da como resultado 1144. ¿Sí? Y aquí nos pide poner el total de semanas para incrementos. Aquí está, ya lo habíamos sacado. Semanas para incrementos, 1188. Semanas que ya utilizamos, que es este resultado, 1144, lo volvemos a poner aquí abajo. Y nos va a pedir restarlo. ¿Cuántas son las semanas pendientes a utilizar? 1188 menos 1144 nos da como resultado 44. Esas son las semanas aún pendientes a utilizar con el que vamos a calcular el incremento adicional. Aquí es donde entra la parte que platicamos de la ley que viene aquí. Ay, se me perdió. Aquí está. Esto era lo que comentábamos, esta parte de aquí. Si, por ejemplo, en este resultado, aquí nos hubiera salido, no sé, 10, era lo que les decía. De 0 a 12, que es lo que no, aquí no viene en la ley, pero bueno, en la práctica es así. De 0 a 12 no tiene derecho a ningún incremento. De 13 a 26 tiene derecho al 50%, bueno, al 0.5 de incremento. Y con más de 26 semanas tiene derecho al 100% o como lo bajamos aquí en el Excel, a un incremento adicional, ¿sí? Es 0.5 o 1, ¿sí? En este caso la persona tiene 44 semanas, entonces él entra aquí, en esta parte. Con más de 26 semanas tiene derecho a un incremento adicional y ese lo colocamos aquí, un incremento. Aquí nos va a pedir ya vaciar resultados. Incrementos completos, que es lo que sacamos en el inciso A, 22. Incremento adicional, lo que sacamos en el inciso B, 1. Incrementos totales, lo sumamos, 23. ¿Correcto? ¿Hasta este punto alguien tiene alguna duda? Quizá ahorita, digo, es mucha información, son montos, no, igual no se desesperen si de repente no la cachan algo inmediatamente.
Esto es, como les decía, primero que conozcan la plantilla, cómo se llena, por qué salen ciertos resultados, y ya con la práctica, pues obviamente lo van interpretando mucho mejor. Sí. Adelante, Margarita. Sí, gracias. Ahí me queda una duda nada más, un poquito técnica, ¿verdad? Se supone que al estar llegando a un incremento más por el hecho de haber transcurrido 26 semanas, ¿verdad? O más. Me imagino que se refiere al hecho de que es cuando puedes brincar de un año al otro, aunque no hayas cumplido tu edad biológica de llegar a los 61, 62, el hecho de que ya tengas 6 meses y un día, eso ya te permite generar un año más para que puedas hacer ese cálculo y que te dé un incremento más. No, esa que tú comentas entra hasta esta parte del porcentaje de la edad, por ejemplo, de los 61 años, 6 meses, un día, o 62 años, 6 meses, un día. Esta parte va a, si se fijan aquí, primero sacamos 22.84, pero solo tomamos 22. Y falta calcular este excedente, este 0.84. Por eso aquí maneja por fracciones de semana. Ahora toca calcular este 0.84 porque no se tomó en cuenta el total de incrementos, ¿sí? Entonces, aquí ya lo que nos da este resultado como tal, 44, ¿sí? No, o sea que sí lo está considerando el 0.84, en realidad no se lo está quitando, sino se lo está agregando por separado. Por separado, exactamente. Esto cuando les toque un resultado con un punto 50, punto 60, punto y fracción, se calcula aquí. Pero ya depende del resultado que nos dé aquí como semanas pendientes. De ahí vamos a saber si tiene derecho a un incremento, a medio incremento o a ningún incremento, ¿sí? Aquí solo hay 3 resultados en esta parte de aquí de incremento adicional. 0, 0.5 o 1. Nada más. Perfecto. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Y se suman. No, ¿de qué? Nos vamos al punto 4, que es determinar ahora el monto por incrementos, ya que tenemos los incrementos adicionales, totales, que se le van a tomar en cuenta al cliente. Por el excedente de semanas que cotizó, vamos a determinar el monto de incrementos por cuantía. Aquí nos pide el monto anual de la cotización, que fue lo que sacamos en el paso número 2. Monto anual de la cotización es este aquí, 484,822.20. 484,000. Y nos pide multiplicarlo por el porcentaje de incremento anual según la tabla. Nos regresamos a la tabla del artículo 167 y nos vamos al siguiente rango, perdón, a la siguiente fila, que es el porcentaje de incremento anual según la tabla, y el porcentaje es el 2.450. Entonces aquí ponemos 2.450% y eso lo multiplicamos. Los 484,822.20 por el 2.450% nos da como resultado 11,878.14 como importe por incremento anual de la pensión. Después nos va a pedir multiplicarlo por el número de incrementos que sacamos, que eran 23. Lo multiplicamos y nos da como resultado 273,197.31. Aquí nuevamente, como en el paso número 2, nos va a pedir calcular el factor de actualización o el factor Fox, que es igual el mismo 11%, y siempre es el mismo porcentaje, el 11%, y lo calculamos a esos 273,000, lo multiplicamos por el 11% y nos da como resultado 30,051.70. Y lo sumamos, los últimos 2 resultados, el importe y el factor. Sumamos los 30,000 a los 273,000 y nos da como resultado 303,249.01.
vamos ahora a determinar en el paso 5 el importe anual de la pensión por vejez. O sea que vamos ahorita a sacar el resultado como si la persona, ¿cuánto le tocaría a la persona si tuviera el 100% de su pensión, que sería la pensión por vejez? Entonces nos pide el resultado de la cuantía básica, que son los 69,000 pesos que nos dio como resultado en el paso 2. Lo colocamos aquí. 69,959.83 más el importe total de incrementos, que son los 303,000 que nos dio en el paso número 4. Y lo sumamos, 69,959.83 más 303,249.01 nos da como resultado 373,208.84. Nos vamos al paso número 6, que es determinar el importe anual de la pensión, pero ahora de acuerdo a la edad. Entonces, nos pide el importe total que sumamos ahorita, bajamos el resultado, 373,208.84 por el porcentaje según la edad. Bueno, aquí ya tenemos el porcentaje, obviamente. Aquí ya tenemos el porcentaje que vemos que es el 85% el que le está tomando en cuenta el IMSS. Ahora, esto es importante. El porcentaje o la edad se calcula dependiendo la edad que tenga nuestro cliente a la fecha de baja, no a la fecha de trámite, a la fecha en que se dio o se va a dar de baja, ya sea de la empresa o de modalidad 40 o de modalidad 10, de donde esté cotizando. A esa fecha se calcula su porcentaje de edad, ¿correcto? Entonces, esta persona a esta fecha ya le corresponde, a la fecha de baja ya le correspondía el 85%. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí. Aquí tenemos que le corresponde el 85% y multiplicamos esos 373,000 por el 85% y nos da como resultado que según su edad le corresponden 317,227.51. Perdón, aquí es 85 y aquí es... Aquí es 300, el resultado 317,227.51. Hasta este punto ya nos faltan 3 puntos más para terminar el ejercicio, pero hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? Muy bien. Vamos. ¿Quién levantó la mano? Carlos, adelante, Carlos. Gracias, Andrés. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, esa calculadora de salario promedio ya está formulada, ¿verdad? ¿Esos porcentajes te los va bajando automáticamente? Esa O que sea, dices, por ejemplo, no, ya en el cálculo, perdóname. En ¿esa? el cálculo de pensión. Sí, por ejemplo, esos porcentajes que tú comentaste ahorita, por ejemplo, el del 85%, ¿ya te los va bajando automáticamente? Digo, hay que sacarlos aparte y irlos poniendo. Hay que sacarlos aparte, pero por ejemplo, bueno, ahorita les muestro la otra que ya tiene fórmulas y en automático te saca, nada más tienes que modificar algunos, obviamente, semanas, salario promedio, porque pues no todos traen los mismos datos, y el porcentaje de la edad, y te saca el cálculo en 2 segundos, que nos ahorramos obviamente todo este tiempo, pero esto es para el tema de interpretación y que sepan cómo se llena, pero el tema de los porcentajes, lo que son esos 3 datos, salario promedio, semanas cotizadas y el porcentaje de la edad, y también los porcentajes en algunos casos de cuantía básica y de incremento anual van a ser diferentes dependiendo del grupo salarial, y eso sí hay que cambiarlos para que en automático en la otra pestañita nos dé el resultado. ¿Sí? Esa era mi duda.
Gracias, Andrés. De nada. Ahora, Y la UMA también, la UMA. bueno, sí, la UMA se modifica si, por ejemplo, son a futuro, o si son puros cálculos de este año, pues va a ser la misma UMA, ¿sí? La de este año. Si son cálculos a futuro, pues sí, hay que irla cambiando. Pero Gracias. la calculadora te permite mover no está bloqueado para que puedas mover esa cifra para proyección de un modalidad. No está bloqueada. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, vamos aquí ahora a determinar en el punto 7 el importe el importe por asignaciones familiares o ayuda asistencial, ¿sí? En este caso, bueno, esta persona no traía ningún beneficiario, pero, por ejemplo, cuando no traen beneficiarios, se le da la ayuda asistencial del 15%. Cuando, por ejemplo, ya traen algún beneficiario, sea esposa o hijo, se le da, si es la esposa, pues se le da el mismo 15% que por ayuda asistencial, o si trae un hijo, se le da el 10%, pero ya no se le da ya la ayuda asistencial, ¿sí? Pero en donde sí entran las dos es si trae esposa y trae un hijo o más, que obviamente entren como beneficiarios, que serían hijos menores de 16 años o menores a 25, siempre y cuando estén estudiando, estén activos en escuela, se les puede dar este porcentaje hasta que cumplan la edad, la mayoría de edad, en caso de que no sigan estudiando, o hasta que cumplan los 25, aunque sigan estudiando después de los 25, ya no les dan el porcentaje. Y en ambos casos, bueno, si tienen estas dos, esposa e hijos, sí se suman, ¿correcto? Margarita, adelante. Gracias. Nada más una duda. En la práctica, alguien alguna vez me mencionó que cuando tienes un hijo que está en los 25, que a lo mejor le queda 1 o 2 años nada más y no tienes esposa o no tienes esposo, que si, la ayuda asistencial sí te la otorgan porque no tienes un cónyuge. ¿Es verdad? Que en la práctica sí mira, sucede. nosotros en la práctica nosotros nos ha tocado que les quitan la ayuda asistencial cuando agregamos al hijo, ¿sí? Por eso luego les decimos, no te conviene meter a tu hijo porque te van a dar un porcentaje menor, ¿sí? Entonces, Sí, porque así es como... la asistencial de forma vitalicia te la otorgan y lo de la ayuda, y es un 15, y lo de tu hijo, pues a lo mejor hasta que cumpla los 25, 1 o 2 años quizás nada más. Después puedes hacer justamente la petición, la solicitud para el tema de la ayuda asistencial, ¿sí? Porque esa ayuda asistencial muchos la conocen como ayuda por soledad. O sea, no tienes a nadie quien te ayude en caso de que lo requieras, ¿sí? Por la edad, por alguna enfermedad o alguna situación. Entonces, muchos lo llaman por ayuda por soledad, pero cuando a nosotros nos ha tocado cuando queremos meter el tema de algún hijo, cuando son más de 2 hijos, pues bueno, está bien, porque de hecho es un porcentaje mayor. Cuando es uno, sí nos ha tocado que nos comentan que si no tiene esposa, pues solo le contemplarían el porcentaje de edad el porcentaje del hijo, ¿sí? No, la verdad es que nomás hemos tenido así es caso muy específico, 1 o 2 casos. Entonces estaría bien si alguien tiene por ahí alguno, llega a tener alguno, porque luego el tema de la práctica, a como viene la ley, a como tendrían que ser las cosas, entre comillas, luego sí es muy diferente, porque también es mucho de interpretación de quién te esté recibiendo, por ejemplo, los papeles en el seguro, quién te esté atendiendo, entonces hay algunas cuestiones que son a interpretación y sí tiene mucho que ver esa parte, ¿sí? Cuando ya estás en la práctica. El deber ser, quizá ante la ley o por ley o como lo indica, pues tendría que ser de una manera diferente, pero luego en la práctica nos han tocado algunas cuestiones que pues sí es como que, ay no, o sea, te sacan de onda, hasta te sorprenden de por qué lo están manejando de esa manera, ¿sí? Entonces, bueno, al menos yo creo que nada más he tenido un caso así y fue lo que me comentaron, pero no sé si alguien ha tenido algún caso donde sí tomando en cuenta ambos porcentajes,
que nos lo comparta, o por ahí que nos mande el resultado a lo mejor de la resolución para ver cómo se lo están tomando en cuenta. Pero Sí. entonces, en caso de que, en el supuesto de que caiga un hijo, ¿no? Y que le toque 1 o 2 años y después se termina, obviamente, porque cumplió sus 25. Si el IMSS, después de que la resolución ya quedó, ¿te lo pueden agregar? O sea, ya no te van a decir, no, así quedó, ni modo. O sea, sí es posible. ¿Hay que meter un juicio o qué? No, a mí en el que a mí me tocó fue lo que nos comentaron. Después del periodo puede hacer la solicitud por el tema de el cambio del porcentaje, porque al menor, o bueno, ya no al menor, a lo mejor ya tiene 25 años y ya dejó de estudiar o llegó a la edad, y para que le tomen el tema de la ayuda asistencial. Sí. Porque sí, por default debe de traer algún porcentaje. Eso fue, bueno, en este caso, a mi experiencia, lo que me ha tocado, sí. Pero, pues bueno, ahora sí que si alguien por ahí llega a tener algún ejemplo, tiene alguno que para ver cómo se ha Que nos manejado, lo comparta, ¿verdad? todo nos ayuda, hasta obviamente a nosotros nos ayuda esa parte, pues también para futuros prospectos así, ver cómo lo podemos manejar también, sí. Pero sí, Perfecto, muchas veces nos ha gracias. tocado en mismas situaciones, en mismos casos, lo atendió otra persona o eran de diferentes estados y hubo resoluciones o caminos totalmente diferentes, aunque eran los mismos casos. Entonces, en cuestión de práctica, pues sí, luego nos llevamos algunas sorpresas, pero bueno. Andrés, Hilda, Sí, Hilda, adelante. rápido. Nada más, si los hijos son menores de 25 años y están estudiando, ¿tienen que estar en escuelas públicas? Sí. Ok, esa es una pregunta. La otra, si son 2 hijos, ¿te toca el 10% por cada hijo? Sí, así es, el 10 de cada hijo. Ok, en el caso de hijos mayores de 25, pero con discapacidad, ¿también te los pagan? Sí, pero tienes que presentar toda la documentación, o ahí, por ejemplo, puede haber más bien una pensión para Para el menor. menor. Así es. Ok, ok. Como una tipo de ayuda también. Ok, eso era todo. Gracias. Berta, tener la mano de la... Sí, perdón, es relacionado con lo mismo. En el caso de que nada más se tenga esposa, porque ya los hijos sean mayores, ¿también otorgan la ayuda asistencial o no? No. Y no, ¿verdad? Sí. Ok. En el caso de aquellos que nada más tienen mamá, nada más tienen un ascendiente, no tienen esposo ni hijos, esposa o esposo ni hijos. ¿Otorgan la ayuda asistencial en un porcentaje menor? Dan la ayuda por ascendiente, que es el 10% por cada uno, en caso de que haya más de uno. ¿Y la ayuda asistencial, si nada más hay uno? ¿La ayuda asistencial no la dan? El 10%, te digo, por el caso que a mí me tocó, que bueno, que en este caso fue por hijos, pero lo que nos decían es que cuando existe una asignación familiar, no importa esposa, no importa hijos, no importa ascendientes, la ayuda asistencial no se otorga. Creo que había leído ahí en la ley que daban un porcentaje. Sí, es que sí, justamente era lo que les comentaba. Luego, Ajá. a temas de práctica, a lo que viene en la ley, nos han pasado, o sea, cosas que vienen muy diferentes, porque luego esa interpretación también de la persona que, es más, ni siquiera, por ejemplo, desde el hecho en que no te puedo recibir los papeles por esta situación. Oye, pero pues es que en la ley viene que así, 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 ¿no? O sea, no te los puedo recibir. Entonces ni siquiera hay una apertura para saber, a ver cómo va a salir, cómo es el proceso. Por eso les comento. Luego, en cuestión de prácticas, a lo que pasa en la vida, al día a día, perdón, a lo que viene en la ley, nos hemos llevado muchas sorpresas, porque o sea, la ley viene muy claro a nuestra interpretación que debe ser así, pero ya en el IMSS, pues no. O sea, en el día a día, no, nos comentan que no es de esa manera, o sí, pero ahorita ya no se está aplicando, y eso tiene mucho que ver con quién te está atendiendo.
porque lamentablemente, bueno, a mí en mi experiencia me ha pasado que pues muchas personas del IMSS luego no tienen el conocimiento suficiente, aunque estén trabajando ahí adentro, no tienen el conocimiento suficiente como para poder ayudarnos. Entonces, pues, bueno, si ellos son los que nos están cerrando esa puerta en el momento, pues, ¿quién más nos va a poder ayudar, no? Esa es la cuestión, pues, sí. Entonces, por eso les comentaba. Si alguien tiene por ahí algún ejemplo o ya tuvo alguna resolución así, para ir viendo justamente cómo realmente es que se está manejando, ¿sí? Erika, adelante. Sí, disculpa Andrés, nada más quiero reafirmar algo. Entonces, para los hijos con discapacidad, ¿sí se toman en cuenta o no? Sí, sí se pueden tomar en cuenta, pero en ese sí, debe de tener su expediente también ante el mismo Seguro Social de la discapacidad que tiene, o sea, como su expediente completo para que lo puedan tomar en cuenta, ¿sí? Pero aquí lo que les comento nuevamente, aquí ya entra el tema de la interpretación y de quién les esté recibiendo los papeles, para saber si lo pueden tomar en cuenta o no, ¿sí? Gracias. Margarita, adelante. Perdón, ahí me surgió la duda ahorita que preguntaban de la persona, aunque sea mayor de edad, con cierta discapacidad, demostrando obviamente con todas las pruebas médicas y etcétera. ¿Qué sucede cuando ese es hijo, por ejemplo, que sea único y que la persona, no sé, que sea la mamá o el papá, dependa y le otorguen esa ayuda? Cuando fallece el titular de la pensión, ¿qué porcentaje le estarían otorgando a esa persona discapacitada o no le otorgan porcentaje? Por orfandad les estaban otorgando ay Dios mío, el 30%, me parece. Sí, el ¿El 30%. 40? No, no, por orfandad les estaban otorgando, si no mal recuerdo ahorita, si no ahorita lo cotejo bien, pero era el 30%, ¿sí? 30. Por orfandad, sí. Y ese 30 en caso de que fueran dos, A cada uno su correspondiente. ¿se divide 15 y 15 o No, cada uno su... cada uno su porcentaje? Sí, Sin así es. exceder el 100% de la pensión que le tocaba al titular, algo así, ¿verdad? Exactamente, así es. Gracias. Ok. Ya bueno, terminamos estos 3 puntos, donde, bueno, aquí esta persona, en el ejemplo en específico, solo trae ayuda asistencial. Entonces, la ayuda asistencial se calcula del importe de pensión según la edad de los 317 por el 15%. Sacamos que la ayuda asistencial es de 47,584.12. Y sumamos todas las asignaciones o ayuda asistencial. Si hubiera obviamente 2 asignaciones, pues se suma todo. En este caso nada más pasamos el resultado, que solo hay una. Y aquí nos pide el importe total, ahora sí, de la pensión anual, que es el monto de las cuantías, según la edad, 317,000, 317,227.51, más 47,584.12. Nos va a dar como resultado 364,811.63. Ese es el importe total de la pensión anual. Bajamos el resultado nuevamente, 364,811.63, entre 12, que son los meses del año, y nos da como resultado 30,400.97. Ese es el resultado de la pensión de esta persona. Y hacemos nada más la comparativa. Aquí está. Mensual, 30,400.97, ¿sí? Que es lo que nos dio. Exacto, 30,400.97, ¿sí?
Levantaron la mano. Margarita, adelante. Perdón, pero insisto con la pregunta en la cual me equivoqué al principio, donde te están considerando un 5% más de porcentaje, ¿en qué momento? Cuando tienes esas 26 semanas, por ejemplo, subiría al 90% en lugar del 85%. No, el tema de la edad era lo que les comentaba. Por ejemplo, esta persona, la edad se determina, el IMSS la determina, la calcula de tu fecha de nacimiento a la fecha de baja, ¿sí? Ahí se determina el porcentaje de la pensión. Si tú a la fecha de baja tienes 63 años con 9 meses, ya te contempla el porcentaje de los 64 años, o sea que ya te daría el 95%. Si tú a la fecha de baja acabas de cumplir tus 63 años o tienes 63 años con 5 meses a la fecha de baja, te va a contemplar el porcentaje de 63 años, ¿sí? Y te va a dar el 90%. Claro, en este ejemplo, pues lo estamos considerando como si no hubiese rebasado nada, o sea, estamos exactamente, pero si en este supuesto que estamos viendo, la persona decide darse de baja a los 9 meses, pues ya le subiría al 90, ¿no? Sí, así es, exactamente. Entonces ahí es una buena estrategia como para tomarlo en cuenta. Por el hecho de que te vayas 3 meses más, pues te incrementa un 5%. Sí, hay que ver qué tanto conviene, justamente, si es 1, 2, 3 meses, cuánto te va a aumentar, pero también si, por ejemplo, estás en modalidad 40, cuánto vas a pagar y hay que ver qué tanto te aumenta por el gasto que vas a hacer, ¿sí? Y al final también es cuestión de perspectivas. Hay clientes que te van a decir me conviene, hay clientes que te van a decir que no. Ya cada cabeza es un mundo y cada quien trae sus planes, sus decisiones, y a lo mejor para unos 2,000 pesos son muy buenos, para otros son muy malos, entonces pues ya eso obviamente es totalmente decisión del cliente, ¿sí? Correcto, gracias. Muy bien. Pues bueno, vimos que nos dio exacto el resultado. Como les decía, este tema es para ir viendo la práctica, cómo se llena, cómo es el tema de los montos y demás. La siguiente sesión, siguiente martes, vamos a hacer otro ejemplo, o a ver si quizá alcanzamos a hacer 2. Podemos hacer uno, como nos comentaba nuestra compañera Hilda, así sin datos, igual pues para ver cómo más o menos cómo sería el resultado, y otro teniendo la comparativa. Nos gusta usar la comparativa nada más para que vean pues que realmente el tema del cálculo funciona, ¿sí? Que si se hace de esa manera, pues funciona. Sabemos que si no tenemos puros montos aproximados, quizá la pensión que nos dé el resultado no va a ser exacta, pero sí va a ser muy cercano el monto, ¿sí? Entonces tenemos esa seguridad para transmitir al cliente que el resultado que nosotros le estamos dando es prácticamente exacto, o es muy seguro que le vayan a dar una pensión del monto que le estamos indicando, ¿correcto? José Luis, adelante. Nada más una pregunta. ¿La ayuda de asistencia tanto es para mujeres como para hombres? Sí, así es. Okay. De hecho, bueno, hace un tiempo, bueno, ya hace unos años, ni a los hombres, a los viudos, ni siquiera les querían dar la pensión por viudez. Entonces, ya ahorita ya es diferente, ya hasta se les contempla, y todo, o sea, se les da la pensión por viudez, se les contempla la ayuda asistencial, la ayuda por esposo o esposa. Entonces, en ese tema, pues ya es lo mismo, ¿sí? Muy bien, gracias. De nada. Muy bien. Una duda más rapidísima. Sí, claro que sí. Oye, a ver, hace un momento comentaste que la edad, el porcentaje de la pensión que se le va a otorgar a la persona es cuando se da de baja en el Seguro Social. Sí. Una persona que dejó de cotizar 3 años atrás, vamos a suponer que a los 57, y solicita su trámite de pensión a los 60, le van a considerar el 75%. Ajá, sí. Pero si la pide a los 60 años y medio, un día, como suena muy común por ahí, ¿le van a dar el 80%?
Sí, pero aquí, por ejemplo, eso, luego el tema del porcentaje es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque quizás su cálculo de pensión, digamos que a lo mejor trae 500, 600 semanas, o no sé, 800 semanas, o puede traer 1200 semanas, pero puede tener un salario promedio muy bajo, por lo que su cálculo de pensión le da de 6,000 pesos, digamos, pongamos un ejemplo, 6,000 pesos. Ahorita con la mínima garantizada, al menos en este año, te están dando 10,600. No importa si tienes 60 años, si tienes 65 años, si tienes 70 años, si tu cálculo de pensión es menor a ese monto, te van a dar los 10,600. Y aquí ya no entra ni porcentaje. Los porcentajes. Okay. Sí, entonces eso es muy subjetivo también. Primero hay que hacer el cálculo y ya de ahí determinamos qué tanto le conviene hacer esa estrategia. Sí. Ok. Muy bien. Erika, adelante. Disculpa, Andrés, es que yo soy nueva en esto. Entonces, ejemplo de que una persona, yo me estoy pensionando, pero puedo, ahí, si tengo esposo, obvio, lo puedo incluir, pero si mi esposo también ya está pensionado, ya no se incluye, ¿verdad? ¿O sí? No, sí se incluye. Y de hecho, por ejemplo, digo, solo digo como un ejemplo, si llegara a faltar alguno de los dos, le corresponde la pensión por viudez al 90% de la otra persona, aunque uno de los dos aunque ya uno esté pensionado. Pues. Ok, sí. Gracias. Ay, a ver, una duda. Sí. Si los dos tienen pensión y uno de ellos dos falta, al otro, aún cuando esté pensionado, ¿le dan el 90% de su pareja? Sí, así es. O sea, ¿tendría dos pensiones? Es correcto. Son compatibles. Pensiones... es que yo había entendido que solo les dejaban la de mayor valor. O sea, les revisan las dos pensiones y solo se queda con el 90% de la más alta o con la propia al 100% si es la más alta. No, le dan los dos porque son compatibles. Edad y viudez son compatibles porque quizá no sé, uno gana 10,000, bueno, 15,000 y el otro está ganando 12,000 de pensión. Pues obviamente para las dos pensiones eso lo utilizan para estar viviendo, y si uno de los dos falta, esta persona, pues a lo mejor con esos 15 ya no le alcanza para seguir cubriendo los gastos. Entonces, por eso es que le dejan al 90% el tema de la viudez y al 100% su pensión. O sea, aunque los dos tengan una pensión de 50,000, por ejemplo. Sí, nada más es al tema de, o sea, son compatibles, ese tipo de pensiones son compatibles. Margarita, adelante. Gracias. Bueno, me surgió otra duda. Una persona, ¿verdad?, que haya tenido una pensión por invalidez en una edad temprana, ¿verdad?, ¿puede a los 60 años obtener otra pensión por cesantía? Cuando tienen pensiones por riesgo de trabajo, también son compatibles con la pensión por cesantía o por vejez. Les dan las dos pensiones, pero tiene que cubrir también los requisitos para las pensiones por edad: 500 semanas cotizadas, 60 años cumplidos y el tema de conservación de derechos. ¿Sí? Cuando ya traen pensiones por alguna enfermedad general, vamos a pensar. No, ya ni siquiera, por ejemplo, pueden seguir cotizando. ¿Sí? Digamos, una pensión por enfermedad general a los 45 años, ya no pueden seguir ni siquiera cotizando. Vamos a decir, una persona que se incapacitó, algún tipo de enfermedad, un riesgo de trabajo, lo que sea, ¿no?, a una edad temprana, pero pues a lo mejor la persona decidió estar cotizando con una modalidad 10 para acumular semanas, para llegar por lo menos a las 500 a las que tenía derecho, ¿se puede? Ok, Ya no se puede. Cuando tienes una de enfermedad general, ya no puedes seguir cotizando por ningún medio porque te quitan la pensión. Cuando son por riesgos de trabajo, sí puedes seguir cotizando siempre y cuando
no sea con el mismo patrón con el que te surgió el riesgo de trabajo, ni desempeñes la misma actividad, ¿sí? Pero sí puedes buscar, sí puedes seguir cotizando y puedes buscar una pensión por edad, cuando es riesgo de trabajo. Solo por riesgo de trabajo. Es que Así es. justo me surgió la duda porque traigo un cliente así, una persona joven que se pensionó por riesgo de trabajo y me estaba preguntando si era posible porque hace mucho que se pensionó y está próximo a su edad. Entonces, qué bueno que sí se puede. Y ahí, o sea, también les dan las dos pensiones, pero las dos pensiones no pueden pasar el 100% del promedio de su salario, ¿sí? O sea, digamos, si su salario promedio es de 400 pesos, sería un salario mensual de 12,160. Pero si él ya gana si le tocará por ejemplo, la mínima garantizada son 10,600 y de la otra ya gana 4,000, no le van a dar 14,600, le van a ajustar a que no supere su 100%, o sea que le van a dar 12,160, nada más. ¿Sí? O sea, le agregan 4,000 pesos más. O sea, de las dos pensiones no puede superar el salario mensual del salario promedio que le calcula el IMSS, ¿sí? Okay. Pero ahí ya no se toma en cuenta el 75 y el 100 y así, porque entonces ahí aunque traiga los 12,000 pesos, pues si le son 60 es el 75. Es que sí, no, en esa no, porque era lo que les comentaba en cuanto a temas de pensión mínima garantizada, los porcentajes No de importa pensión, con lo que hayas cotizado, ahí ahí te no respalda el IMSS y te da por lo menos esa mínima. sí, ahí ya no entra ni el 75 ni el 100, nada. Te tocan 10,600, no importa la edad que tengas. ¿Por qué? Porque tu cálculo fue menor a ese monto, ¿sí? No importa lo que traigas en tu Afore, es vitalicio, aunque se agote, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien. Andrés, Sí. perdón, a ver, es que se me está ocurriendo una persona que conozco que tuvo un accidente de trabajo, le dieron una pensión permanente, él era mensajero, se lastimó en la moto, ya no puede conducir motocicleta. Ujú. Él puede cotizar en modalidad 10, entonces, para seguir acumulando semanas y pensionarse a los 60 por cesantía con una mejor pensión, o sea, pero igual estas dos no pueden exceder al salario que tenía cuando le dieron el riesgo de trabajo. No puede puede exceder al salario promedio. Si su salario promedio de las últimas 250 semanas es de 300 pesos, que sería un salario mensual de 9,000 pesos, en teoría no podría exceder de los 9,000 pesos, pero aquí le sigue respaldando la mínima garantizada, que son los 10,600. Entonces, oye, pero si trabaja en plataformas y paga modalidad 10 un año y luego se sube a modalidad 40 topado, ¿le van a considerar el salario topado para su pensión? Sí, es correcto. Sí. Perfecto. O sea, se lo van a promediar con el otro, Sí. que a lo mejor ganaba 10,000 pesos. Así es. Pero eso le sube mucho su pensión. Totalmente, sí. De hecho, las pensiones de riesgo de trabajo, esas se las dejan al 100% y solo le ajustan la de edad. Si le tienen que hacer ajustes, le ajustan a la edad. Si puede tener al 100% las dos, mientras no supere el 100% de su salario mensual sobre el salario promedio, no pasa nada. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. De nada. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Igual van a ir surgiendo dudas, todo lo que tengan puede ser a través del WhatsApp o con las personas con quienes tuvieron la referencia para el tema del curso, para temas de los servicios extra que nosotros tenemos en cuanto al seguro, dudas con prospectos, todo eso lo pueden ver con ellos directamente. Y en las sesiones, igual en las sesiones en vivo, hacer la gestión de la sesión, dudas sobre la sesión y al final podemos ir viendo referencias sobre otras cosas sin ningún problema. Digo, obviamente que tenga que ver con estos temas del seguro social, ¿no? César, adelante. Sí, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Muy bien. No he tenido oportunidad de revisar
todo el material que viene incluido en la página. Relacionado con este tema que nos hacen el favor de exponer, ¿hay material que permita repasar lo que nos comentaste hoy para poder entenderle un poquito más y en la próxima sesión poder participar un poco más? ¿Hay material adicional? En el curso hay un video sobre esto en específico, y aparte estas sesiones se graban y se suben a la plataforma también, a YouTube y a la plataforma de las sesiones en vivo, pero por YouTube lo pueden tener el acceso de estas sesiones, nada más que se tardan 1 o 2 días en subirse, ¿sí? Ok, perfecto. Pero para revisar todos los temas que vimos hoy, Sí. no hay un material específico. Bueno, está el Excel que se les mandó en el curso, viene el material en el video sobre el cálculo manual, ¿sí? Okay, Ahí perfecto. viene. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, ¿de qué? Muy bien. Bueno, ahora sí damos por terminada la sesión. Les agradezco mucho la participación. Sus preguntas, comentarios siempre son muy bienvenidos. Obviamente nosotros traemos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pero siempre también podemos aprender nuevas cosas. Entonces, para nosotros es un gusto también estar compartiendo lo que sabemos con ustedes, pero también si alguien tiene alguna información que quiera agregar y demás, nosotros con total apertura la recibimos. Entonces, sería eso de mi parte al momento, y les agradezco nuevamente la participación del día de hoy. El día jueves hay sesión con mi compañera Paula sobre el tema de la asesoría basado en el estándar. Entonces, pues nada, sería todo de mi parte y nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.